Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver cómo se transforman las componentes contravariantes y covariantes de un vector ante un cambio de coordenadas. Entonces vamos a empezar con un poco de repaso de las coordenadas curvilíneas. Aquí vamos a ver vectores contravariantes y covariantes en coordenadas curvilíneas. Entonces estas coordenadas aquí, estos ejes que se llaman x1 con el superíndice x2 y x3, son de pronto el análogo a lo que serían los ejes cartesianos con x, y y z. Ahora nos damos cuenta que son curvilíneas, por lo cual los vectores base van a cambiar de punto a punto y esos cambios por lo general se expresan en forma de diferenciales como lo habíamos visto en algún video anterior. Entonces, si nosotros tenemos un vector de posición de un punto que está basado en las coordenadas x1, x2 y x3, entonces podemos definir unos vectores base que van a ser vectores tangentes a esas líneas coordenadas. Entonces aquí tenemos un E1, que es la derivada parcial de R, que es el vector de posición respecto a X1, un E2, que es la derivada respecto a X2 del vector de posición, y un E3, que es también la derivada parcial del vector de posición respecto a X3. Todos estos vectores son tangentes a las líneas coordenadas. Aquí los observamos. Este E1, que es esta parte de acá, pues es tangente a X1, el E2 tangente a X2 y el E3 tangente a X3. Este y los vectores que vamos a definir a continuación básicamente son los vectores bases que se utilizan en coordenadas curvilíneas. Los otros vectores bases son los gradientes. Entonces va a haber un E1, observamos aquí el subíndice, que va a ser el gradiente de X1, un E2 el gradiente de X2 y un E3 el gradiente de X3. Estos vectores son perpendiculares a las superficies coordenadas. Aquí de pronto pues no es muy claro, pero aquí esta superficie X2, por ejemplo, que es la que está formada por la línea X3 y la línea X1, es una superficie coordenada. Lo mismo sucede con esta superficie que está formada por la línea X2 y X3. Estas superficies lo que hacen es básicamente definir un área en la cual los gradientes son perpendiculares. Aquí observamos que está igualada a una constante, o sea, esta superficie X2 igual a C2, pues esto es una constante, nos define esta superficie, esta X1 igual a C1, es esta superficie, y X3 igual a C3, es esta superficie de acá, que pues está delimitada por X1 y por X2. Entonces, estos vectores son perpendiculares a las superficies coordenadas. Si nos damos cuenta, estos vectores de acá no son unitarios, sino nosotros también podemos definir unos vectores unitarios que básicamente serían esta misma definición, pero dividiéndolos por la norma. Entonces, un E1 aquí con el circunflejo sería, si es unitario, si se le divide entre la norma de este mismo. Un E2 lo mismo, vamos básicamente es derivada del vector de posición respecto a la coordenada dividido entre la norma de esa derivada. Entonces, lo mismo podemos hacer con los vectores que son perpendiculares a las superficies coordenadas, o sea, estamos hablando de los gradientes. Entonces, si nosotros dividimos este vector que definimos acá entre la norma, pues estamos obteniendo un vector normal. Ahora, lo usual es utilizar estos vectores, o sea que no necesariamente son normalizados. Entonces, los conjuntos de vectores, estos que son los tangentes a las líneas coordenadas, y los vectores definidos por los gradientes, que son perpendiculares a las superficies coordenadas, son sistemas de vectores recíprocos. Nosotros ya habíamos visto eso en un video anterior, que básicamente lo que nos dice es que este E1 y multiplicado producto punto E1 producto punto por este E1 da 1. Y esta multiplicación de E1, por ejemplo, por los E2 o por el E3, ese producto punto daría 0. Básicamente eso a grandes normas es lo que define una base dual. Entonces, en base a eso se puede demostrar que estos dos conjuntos de vectores, o sea, los que son tangentes a las líneas coordenadas y los que son perpendiculares a las superficies coordenadas, son vectores recíprocos, son dos bases recíprocas. Ahora, ¿para qué nosotros definimos esos vectores? Porque estos vectores nos permiten
generar cualquier vector en un sistema coordenado, no importa si es ortogonal o si no es ortogonal, si las líneas aquí son curvilíneas o no. Entonces, estos son los vectores más generalizados, digamos, los vectores base más generalizados que se pueden definir, y esto nos ayuda asimismo a dar los vectores, cualquier otro vector en base a estos vectores base. Ahora lo que vamos a hacer es definir la ley de transformación de los componentes contravariantes de un vector. En un video anterior ya habíamos visto que son las componentes contravariantes y las componentes covariantes. Ahora lo vamos a hacer de una forma más general. Antes de eso, pues vamos a mirar un poco de la nomenclatura habitual que se utiliza en esto de coordenadas curvilíneas y en general en cálculo tensorial. Recordando desde las coordenadas polares, sabemos que x es igual a r coseno teta, este es el radio, y igual a r seno teta. Entonces, esta expresión de acá podemos decir que la podemos, digamos, simplificar o generalizar diciendo que x es una x, o sea, es una función que depende de las variables r y teta. Y efectivamente nos damos cuenta que x está definido en base a r y teta. Y también lo podemos definir como que y es una función que depende de r y teta. En ocasiones nosotros podemos ver, por ejemplo, que x es igual a una función g de r teta, y es una función h de r teta, pero como la idea es generalizar, entonces la nomenclatura que se utiliza es decir que x es igual a x de r teta, y es igual a y de r teta, para no utilizar, digamos, letras adicionales y que nos pueden confundir, porque ya podríamos hacer esto al definir coordenadas cilíndricas, esféricas, y tendríamos que recurrir a muchas otras letras. Ahora, la transformación inversa en coordenadas polares nos dice que el radio es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y que el ángulo es la arcotangente de y sobre x. Nosotros podemos hacer, en base a esta nomenclatura, también decir que r es una función definida en base a dos variables, x y y, en lo que nos damos cuenta que eso es verdad porque r depende de x y de y que teta es una función teta que depende de x y que nos damos también cuenta que es cierto porque es la arcotangente de las dos variables. Entonces aquí en esta parte y en esta parte estamos definiendo que las variables de un sistema coordenado dependen de las variables del otro sistema coordenado. Sin embargo, como se busca generalizar lo más posible todas estas relaciones, lo que podemos hacer es denominar a x como x1 barra. Esto es una forma habitual de hacerlo. Lo que hacemos es definir un sistema coordenado que va a ser solamente las x y otro que va a ser las x con barra. Ese sistema se llama sistema barrado. Entonces, y para definir las variables, entonces las definimos en base a un índice. Entonces, la primera variable en este caso va a ser x barra 1 y la y va a ser x barra 2. Para el otro sistema, entonces, como les decía, en el otro sistema no se utiliza la barra, entonces decimos que r va a ser x1 y teta x2. En base a esto, ya podemos definir más generalmente la relación entre los sistemas coordenados en base a estas relaciones. Entonces, lo que decimos es que x1 barra es una función x1 barra que depende de x1 y x2. O sea que x, haciendo esta relación, depende de x1, que es r, y x2, que es teta, que es esto mismo que definimos, pero de una forma más general. Lo mismo x2 barra, o sea, y, que es una función que depende de las variables x1 y x2. Y lo mismo en la relación inversa, entonces que x1, que es este radio de acá, depende de x1 y x2 barra, que es x y y, que es lo mismo que escribimos acá, y x2 lo mismo, que es una función que depende de x1 y x2. Esta es la forma habitual, como les decía, para tratar los sistemas coordenados, un x y un x barrado. Ahora, esta parte de acá la hice como un ejemplo. Aquí a continuación no necesariamente vamos a hablar de sistema polar y de sistema cartesiano. Esto van a ser dos sistemas de coordenadas totalmente genéricos. Entonces, si nosotros tenemos un x1 barra que depende de un x1 y x2, pues tenemos también una relación inversa en el que este x1 va a depender de x1 y x2 barra. Lo mismo en esta parte, observamos que x2 barra depende de x1 y x2 depende de x1 barra y x2 barra.
Y también podemos definir un vector de posición genérico que va a estar primero definido en el sistema sin barra y va a tener una variable x1 de t y una x2 de t. Este t es un parámetro que hemos asignado a las coordenadas, o sea, es como podría ser, por ejemplo, aquí el tiempo. Normalmente, si estamos en una situación física, pues entonces podríamos hablar de que la coordenada x1 y la coordenada x2 están parametrizadas en base al tiempo. Lo mismo podemos definir un vector de posición en el sistema barrado, pero ya en este sistema entonces pues va a depender no de x1, sino de x1 barra y de x2 barra, pero también parametrizado en base a la variable t. Ahora, vamos a definir entonces los vectores tangentes a las líneas coordenadas. Entonces este A1 va a ser de x1 de xt. Estos son, nos estamos dando cuenta, componentes contravariantes por el superíndice. Un segundo vector tangente que va a ser A2, que es de x2 de t. Y lo mismo lo podemos hacer en el sistema barrado. O sea, va a haber una componente contravariante A1 barra que va a ser de x1 de x, aquí la x es barrada porque es en el otro sistema coordenado respecto a t, y a2 la derivada con respecto a t de x2. Todos estos son sistemas, perdón, vectores tangentes, unos en el sistema sin barra y otros en el sistema con barra. Ahora, ¿cómo vamos a averiguar la forma en que se transforman los componentes contravariantes? Pues vamos a mirar cómo se transforma este de x1 barrado de t y este de x2 de t. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es aplicar regla de la cadena. Entonces, de x1 de t, que es este de acá, pues va a ser igual a la derivada parcial de x1 respecto a qué. Recordemos que este x1 depende en base a esta función de x1 normal y x2. Entonces va a ser de x1 barra respecto a x1 normal por la derivada total de x1 con respecto a t. ¿Por qué? Porque estamos manejando una parametrización, en que esa parametrización se hizo respecto a t. Ahora, más la parte que depende de x2. De nuevo, recordemos que este x1 depende de x1 sin barra y x2. Entonces va a ser derivada parcial de x1 barra respecto a x2 y por la derivada total, digamos, de x2 respecto a t. Ahora, si nosotros miramos esta ecuación, observamos que de x1 de t, aquí con barra, es este, a1. Entonces lo reemplazamos. Ahora observamos que de x1 de t, es esta parte de acá, de x1, o sea, es la componente contravariante, pero en el sistema no barrado. Entonces nos queda que aquí sería la derivada de x1 barra respecto a x1 sin barra por a1, más miramos que esto de acá pues es otra derivada, y esta parte de acá de x2 de t es esta de aquí, es este componente contravariante. Entonces podemos expresar esta como que a1 barra es igual a de x1 barra de x1 por a1 más la derivada de x1 barra de x2 por a2. Ahora vamos a hacer esta misma parte, o sea, aplicar la regla de la cadena, pero con este de x2 de t. Entonces de x2 de t va a ser la derivada respecto a x1. ¿Por qué? Porque este depende de x1 y x2 por de x1 de t más de x2 barra de t, perdón, de x2 barra derivada respecto a x2 por de x2 de t. Y miramos de nuevo estas relaciones. De x2 de t es esta parte de acá, a2 barra la componente contravariante. Esto sigue igual. Aquí tenemos de x1 de t, que es la componente contravariante del vector, pero en el sistema sin barra, a1, tenemos esta derivada de acá y el a2, que es esta misma de acá. Entonces podemos expresar esta ecuación como a2 barra de x2 barra derivada con respecto a x1 por a1 más la derivada de x2 barra con respecto a x2 por a2. Ahora nosotros podemos, si nos damos cuenta, simplificar esta ecuación porque este número de acá lo podemos volver un índice. Este 1 nos damos cuenta que indica esta primera ecuación y este 2 significa esta segunda ecuación. Ahora, este a barrado lo podemos volver a barra i y miramos qué número se corresponde a este 1. Este 1 observamos que aquí
no puede ser este 1 porque esta derivada aquí es respecto a la primera variable y aquí respecto a la segunda. Este tampoco puede ser acá porque este número varía, digamos, este índice varía y aquí también. O sea, lo que vemos que el que permanece constante, digamos, en relación al índice de esta componente contravariante, perdón, es este 1 de acá. Entonces, este A sub i lo vamos a denominar como de x sub i, que es este que permanece acá, de x sub 1 más, por a sub 1 más de x sub i, de x sub 2 por a sub 2. Observamos que esta ecuación está englobando estas dos ecuaciones. Aquí el a1 es independiente del índice, el a2 también, en ambas ecuaciones, pero tenemos dos ecuaciones definidas por este índice que nos están diciendo este a1 y este a2 y que digamos, las variables barradas son las que permanecen, digamos, en concordancia con el índice i. Entonces aquí ya tenemos estas dos ecuaciones se han simplificado en esta ecuación en base a este índice. Nosotros podemos hacer una simplificación adicional. Observamos que tenemos aquí una suma. Entonces observamos que en este primer término aquí aparece un 1 acá y un 1 acá y en este un 2 acá y un 2 acá. O sea que esto lo podemos volver una sumatoria. O sea que en general para vectores contravariantes podemos tener esta expresión. Entonces A barrada I va a ser la sumatoria desde un j igual a 1 hasta 2, porque son estos dos, de la derivada de xji barra, de xi, perdón, barra de xj por la componente contravariante. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Que de nuevo es la simplificación de estas dos que obtuvimos acá. Eso nos está diciendo que las componentes contravariantes de un vector, cuando se hace un cambio de coordenadas, varían de esta forma. Entonces, que si yo quiero hallar las componentes contravariantes de un vector en un sistema barrado y ya tengo las componentes de ese vector en un sistema sin barra, o sea, estas componentes de acá, entonces yo puedo hallarlas en base a esta matriz, que esto es una matriz que básicamente son las derivadas parciales de las variables del sistema barrado respecto a las variables en el sistema sin barra. Esta es la ley de transformación de las componentes contravariantes de un vector cuando se hace un cambio de coordenadas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para vectores covariantes. Entonces la ley de transformación de vectores covariantes, como mirábamos ahorita, se puede definir, o sea, los vectores que se definen básicamente son los vectores tangentes y los vectores perpendiculares. Los vectores perpendiculares son los gradientes. Entonces, teniendo una relación, una cosa adicional me faltaba acá. Aquí yo lo he hecho con solamente dos variables, o sea, aquí es como si tuviera yo, digamos, un sistema bidimensional. Esto perfectamente se puede extender a 3 y más dimensiones. O sea que en las dimensiones habituales de x, y, z o en espaciales, aquí lo que tendríamos simplemente es que j varía desde 1 hasta 3, pero es básicamente lo mismo. Aquí lo hice bidimensional pues para que la demostración fuera más sencilla. Ahora, en la parte de vectores covariantes, entonces vamos a tener, aquí sí lo vamos a hacer tridimensionalmente directamente, vamos a tener una relación que en el sistema barrado, como lo hicimos anteriormente, existen unas variables que dependen de las variables del sistema no barrado, o sea, x1, x2 y x3. Esa es básicamente la definición general que veíamos anteriormente. Y el gradiente se puede definir en los dos sistemas. Entonces, ¿el gradiente qué es? El gradiente de una función f va a ser la derivada parcial respecto a x1 de la función f más la derivada parcial respecto a x2 más la derivada parcial respecto a x3. Esto en el sistema sin barra. En el sistema con barra pues va a existir una función barrada porque no puede ser la misma porque es en otro sistema coordenado y el gradiente se define de la misma forma. Entonces la derivada de f respecto a x1 barra más la derivada de f respecto a x2 barra y más la derivada de f respecto a x3 barra. Ahora, esta f barra, ¿qué va a hacer? Pues esta f barra de x barra, o sea, de las variables barradas, básicamente es la función que tenemos, esta original, de las variables x sin barra, pero que dependen de las x con barra. Básicamente es como si estuviéramos definiendo, como miramos ahorita en las coordenadas polares, una x y una y,
X es igual a R coseno teta, Y es igual a R seno teta. Entonces lo que estamos es cambiando de que ya R no la vamos a cambiar por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, y teta la vamos a cambiar por la arcotangente de Y sobre X. Básicamente es eso. Va a ser en esencia va a ser la misma función, pero expresada en sistemas coordenados diferentes. Esto es lo que nos dice esta relación, que la f de barra básicamente depende de la f sin barra, pero con las variables sin barra que dependen de las variables barradas. Un poco de trabalenguas ahí, pero la idea es esa, que al cambiar de un sistema a otro, lo que hacemos es simplemente hacer el cambio de las variables en base a las relaciones que nos defina el sistema coordenado que estamos tratando. Ahora entonces vamos a definir estas partes de acá de f de x1 en el sistema barrado en base al sistema no barrado. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. Entonces de f de x1 barrado acá, sabemos que depende de las variables sin barra, o sea y de la función que está definida en el sistema sin barra. Entonces va a ser de f de x1 por dx1, pero de x1 ¿de qué depende? De x1 barrado. Ahora, esta f depende obviamente de todas las variables, entonces va a haber una parte de f de x2 por de x2, y esa x2 depende de x1, de f de x3 por la derivada de x3 que depende de x1. O sea, observamos aquí que cuando estamos haciendo esta parte de acá, estamos mirando todas las dependencias de x1, x2 y x3, las dependencias de la variable de x1 barra. Ahora podemos definir, así como lo hicimos en la página anterior, unos componentes covariantes. Aquí ya no son contravariantes sino covariantes. Vamos a definir que este A1 en el sistema sin barra va a ser de f de x1, que es esta parte de acá, A2 de f de x2 y A3 de f de x3. Bueno, ahora continuamos con esta parte de acá, de f de x2 barra. Entonces lo mismo va a ser la derivada parcial de f con respecto a x1 por la derivada de x1 con respecto a ¿qué? A este x2. Lo mismo para x2, pero ya aquí miramos que depende de x2 porque estamos hallando la derivada en el sistema barrado de respecto a x2. Y lo mismo de f de x3 por dx3 de x2. Ahora podemos definir las componentes covariantes en el sistema barrado. Entonces, básicamente es esto. Entonces, A1, componente covariante, pero en el sistema barrado va a ser de f de x1, A2 de f de x2 y A3 de f de x3, todo con barra. ¿Esto para qué? Para hacer los cambios posteriormente. Y lo último que nos falta acá es pues esta parte de acá, definir qué es de f de x3 barrado. Entonces, lo mismo, es de f de x1 en el sistema sin barra por de x1 de x3, dependencia de x3. Aquí tenemos la dependencia de x2 en relación a x3 barra, y la de f de x3 por la derivada de x3 respecto a la derivada de x3 barra. O sea, tomando ya estas ecuaciones, nos damos cuenta que esta de f de x1 es esta de acá, de f de x2 esta de acá y esta de acá. Entonces podemos agregarle a eso un índice para que las ecuaciones sean más compactas, y ese índice ¿qué va a ser? Entonces, observemos que en la parte aquí de la derivada parcial, x1 está relacionado con este índice de acá, x1, x1 y x1. Entonces, la primera simplificación que podemos hacer es que esto tiene un A1 que cambia en cada ecuación, A1, A2, A3. Sin embargo, la parte de aquí abajo permanece constante, o sea, en relación con este índice. Entonces, definimos que A1, ahí barrada, va a ser A1 de x1 de xi, que es esta que se halla en cada ecuación, más A2 de x2 de xi, más A3 de x3 de xi barra. Ya hicimos la primera simplificación en base a estos índices que observamos, que este x1 es este mismo x1 y básicamente es este índice y. Ahora tenemos una sumatoria de tres términos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar sigma como hicimos en la página anterior. Entonces lo que estamos definiendo es que una sumatoria de a igual a sub i barra es una sumatoria desde j igual a 1 hasta 3
de XJ de XY por AJ. Sabemos que esta J nos está definiendo este índice que va variando 1, 2 y 3. Vamos a hacer una pausa un momento. Bueno, de nuevo entonces, mirando los índices, entonces estos términos se pueden encapsular, digamos, dentro de una sumatoria. Entonces, observamos que aquí aparece x1, x2 y x3. Entonces, este número lo podemos cambiar por un índice que sea esta j, que va a variar de 1 a 3. Y lo mismo esta parte de aquí de los componentes covariantes, que vemos que es a1, a2 y a3. O sea que en general, la ley de transformación de los componentes covariantes de un vector se dice que es A y barra de un sistema barrado, es la sumatoria de j igual a 1 hasta 3 de la derivada parcial de xj de x y barra por aj. ¿Esto qué nos está diciendo? Básicamente es lo mismo de las componentes contravariantes. Nos está diciendo que si nosotros tenemos las componentes contravariantes, perdón, covariantes de un vector en un sistema no barrado, podemos hallar las componentes covariantes en el sistema barrado, o sea, las A sub I barra, siempre y cuando tengamos la relación entre las coordenadas, y esa relación se nos convierte en una matriz, que esa matriz va a ser la matriz de las derivadas parciales de las variables no barradas respecto a las variables barradas. Eso es básicamente. O sea, estas dos relaciones lo que nos dan es una forma general de hallar las componentes tanto contravariantes como covariantes en sistemas curvilíneos. Obviamente, si estuviéramos en un sistema cartesiano normal, pues estaríamos hablando de I, J y K, pues y de que las relaciones no van a cambiar entre un sistema cartesiano, digamos, definido y otro similar, pues porque no va a haber un cambio en los vectores. O sea que básicamente esto es lo que nos está diciendo, es que tenemos unos vectores que pueden variar de posición y de amplitud, porque si esto fuera constante, pues las componentes en el sistema barrado serían las mismas que las componentes en el sistema no barrado. Esto lo que nos está indicando es que hay unas relaciones entre variables que no son lineales. Lo que nos permite, digamos, volver esas relaciones lineales son las derivadas parciales que estamos observando aquí y que observamos aquí en esta forma, perdón, en esta página. Si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en el sistema polar, R no está relacionado linealmente con X ni con Y. Es más, tiene una expresión compleja de raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Lo mismo sucede con teta. Teta es la arcotangente de Y sobre X. Sin embargo, cuando nosotros observamos las relaciones entre un sistema y otro a nivel de derivadas parciales, observamos que esto es lineal. O sea, recordemos que este 2 no es cuadrado, sino es la variable, ¿no? Entonces, una relación lineal a nivel de derivadas parciales. Lo mismo sucede acá. Entonces, eso es lo que nos permite la facilidad de hacer conversiones entre componentes covariantes y contravariantes de un sistema coordenado a otro sistema coordenado. Y estas dos relaciones, esta con la anterior, pues son las bases en las que uno trabaja para el cálculo tensorial. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.